hemos visto el pasado día, a ver por favor, porque la clase de hoy tiene bastante, tengo mucho que dar. El pasado día empezamos el sistema auditivo y paramos después de explicar cómo la membrana basilar estructuralmente no es homogénea, lo cual permite que tenga una resonancia mecánica distinta según las distintas regiones de la membrana basilar. Y eso va a permitir que, por tanto, los desplazamientos de la misma con las ondas sonoras sean máximas en zonas discretas de la membrana basilar, dependiendo de la frecuencia del sonido. Y ya veíamos cómo la membrana basilar tenía una forma como la aleta de un buzo, de modo, a ver, por favor, callaros, que la zona más basal de la membrana basilar es más estrecha y más gruesa, y la zona más apical, el ápex, va a ser mucho más ancha y mucho más flexible. Bien, a lo largo de la membrana basilar van a estar situados los mecanorreceptores que se encargan de la transducción del sonido. Como son mecanorreceptores, como es lógico, van a activarse ante estímulos mecánicos. Y en este caso estos mecanorreceptores son específicos, diferentes a los que hemos visto en la piel o a los presorreceptores que hemos visto dentro de los órganos internos, que aunque todos son mecanorreceptores, el modo de activarse es distinto. En este caso, estos mecanorreceptores se tratan de células ciliadas que tienen esterocilios en la parte apical de la célula, y estos esterocilios es donde en ellos se va a producir la transducción del estímulo mecánico. Si nosotros, aquí tenemos un corte de la cóclea, este es el sitio donde estaría situado aproximadamente nuestro oído interno dentro de la cabeza, la cóclea. Si la seccionamos y miramos una de las rampas medias, podemos ver que a lo largo de la membrana basilar se encuentra situado lo que llamamos el órgano de Corti. Este histólogo italiano fue el primero que lo describió histológicamente. Y entonces se encontró que sobre la membrana basilar existía como una especie de tienda de campaña. Los soportes que soporten, digamos, que levantan la tienda de campaña son los bastones de Corti, que son estos que hacen así como una V invertida, y estos bastones de Corti están separando el techo del órgano del Corti de la base. La base va a ser la membrana basilar. Pues bien, a lo largo de la membrana basilar se van a situar las células ciliadas. Tenemos una fila de células ciliadas que están cerca del hueso central, que recordar que se llamaba modiolo, y es la zona cónica que decíamos cuando decíamos si hacemos una cóclea a partir de la punta de un lápiz y rodeamos con ella con 2 vueltas y media un tubo, pues el cono del centro es el modiolo. Pues bien, cerca del modiolo está la célula ciliada interna. Es importante que estructuralmente recordéis cómo está localizada estas células para luego entender bien la transducción. La célula ciliada interna, hay toda una fila de células ciliadas internas que son como 1500, que están todas en fila por dentro de los bastones de Corti. Por fuera de los bastones de Corti existen 3 filas de las llamadas células ciliadas externas. Internas porque está más cerca del centro, externa porque está más alejada. ¿Y qué divide a las internas de las externas? Los bastones de Corti. Pues bien, podemos ver que las células ciliadas extienden sus esterocilios por la parte superior, están bañados dentro de la endolinfa. Y el extremo final de los esterocilios de las 3 células ciliadas externas están sumergidas en lo que llamamos la membrana tectorial. La palabra tectorial viene de techo, y de modo que la parte superior del órgano de Corti es esta membrana. Y estas células ciliadas externas, también es importante para luego la transducción, os recuerdo que he dicho que el extremo apical de los esterocilios está dentro de la membrana tectorial. El soma, por el contrario, al igual que el de las células ciliadas internas, está bien directa o indirectamente sobre la membrana basilar. En muchos casos está sobre células que son células de soporte que están sobre la membrana basilar.
Pues bien, este aparato sensorial, que son las células ciliadas, estos mecanorreceptores, son los que van a ser capaces de traducir la onda sonora. Fijaros que la onda sonora ha pasado de ser una onda de presión, que es lo que viaja en el aire, a ser una vibración de membranas, primero en el caso del tímpano, luego de huesos, luego de membrana, en el caso de la membrana que recubre la ventana oval, y posteriormente un movimiento de fluidos perilinfáticos, en principio, para la escala timpánica y vestibular, que se forma un oleaje debido a los movimientos de la membrana, y posteriormente de movimiento de la membrana de Reissner y la endolinfa que está dentro de la membrana basilar. Todo eso es lo que he contado el día pasado, y esos movimientos van a ser percibidos por los cilios de las células ciliadas. Bien, ¿cómo es percibido esto? Pues vamos a ver, yo creo que todo esto lo hemos contado, esto ya está visto, he bajado muchas imágenes para que tengáis en cuenta cómo es, pero ahora esto es lo que acabo de hablar, como cuando el estribo, que es como un pistón que aprieta la membrana que recubre la ventana oval, produce un movimiento de fluidos en la perilinfa de la rampa vestibular, que está unida por el helicotrema a la rampa timpánica, y eso va a provocar que se mueva también la rampa media, la endolinfa que hay dentro, y en definitiva la membrana basilar. Pues bien, cuando se mueve la membrana basilar, lo que va a ocurrir es que en los esterocilios, que hay unos canales que luego hablaremos de ellos, al moverse los esterocilios por el movimiento de la endolinfa se va a producir una transducción del sonido. Esta transducción consiste en que, dependiendo en qué dirección se mueve el esterocilio, se va a producir despolarización o hiperpolarización. Para entender por qué la respuesta, el potencial de receptor en este caso, como veis, tiene los dos componentes, despolarizantes e hiperpolarizantes. En el sistema somático, todos los potenciales de receptor eran despolarizantes. En el sistema visual eran hiperpolarizantes. Y ahora, cuando llegamos al auditivo, tenemos que el potencial de receptor es las dos cosas. Depende en qué movimiento se mueve el cilio, se despolariza la célula ciliada o se hiperpolariza. Y eso vamos a entender ahora cómo se produce. Aquí tenemos a los esterocilios que tienen la peculiaridad estructural, pero que también funcionalmente es importante, que tienen distintas longitudes, de modo que hay unos muy altos y otros muy bajos, y están todos colocados como si le fuéramos a hacer una foto, el más alto en un extremo y los más bajos por delante. Pues bien, todos ellos se van a mover al tiempo porque están bien agarrados mediante los filamentos cruzados. Estos filamentos cruzados hacen que se unan todos los esterocilios próximos entre sí, para que cuando la endolinfa los mueve, todos al unísono se muevan en la misma dirección. Y se ha visto que cuando se mueven en dirección del esterocilio más corto al más alto, lo que se produce es despolarización. Y esto se sabe que es debido a porque existen unos canales que son los TRPA1. Canales TRP os han hablado cuando estudiáis TIS, el dolor, y cuando estudiáis TIS, el frío. Si recordáis, las siglas TRP significan Transient Receptor Potential. Pues bien, estos canales TRPA1 que tenemos a nivel de los esterocilios, de las células ciliadas, que también están no solo en el órgano de Corti, sino que también los veremos en el sistema vestibular, tienen la peculiaridad de que la compuerta que lo cierra y lo abre, como es mecánica, la forma mecánica de cómo se comporta es porque tiene un muelle, un filamento que lo llamamos, en inglés lo llaman el tip link, y en español las traducciones que han dado son uniones apicales o conexiones de extremo. Pues bien, este filamento, que es como un muelle, une la tapadera o compuerta de un canal con el filamento siguiente. Eso hace que cuando está el esterofilio vertical, está en parte abierta, no está ni abierta del todo ni cerrada, está entreabierta. Cuando se mueve en dirección al esterocilio más alto, entonces se abre de todo, porque al moverse en esta dirección el muelle
se va a estirar y va a tirar de la compuerta, de modo que va a permitir que pase más iones. Cuando se mueve en sentido contrario, va a suceder al revés, se va a ir cerrando hasta que se cierra del todo si es que el movimiento es muy extenso. Dependiendo de la intensidad del sonido, se va a abrir mucho o poco y se va a cerrar mucho o poco. La mayor intensidad será cuando se abre del todo y se cierra del todo. Con menores intensidades se va a abrir un poco más o un poco menos. Estos canales TRPA1 son permeables a potasio y el potasio en este caso, ¿qué es lo que sucede? ¿Que entra o sale? Entra. ¿Y por qué entra? No sé quién ha dicho que entra, pero ¿por qué entra el potasio? Porque la endolinfa tiene mucho potasio. Si tenemos que la endolinfa tenía 160 y tantos milimolar de potasio y en el interior es 120 y tantos, hay mayor gradiente de concentración fuera que dentro. Pero hay otra cosa que empuja el potasio dentro. ¿Qué es? El gradiente. Luego te apuntas. Y él ha dicho el gradiente eléctrico. ¿Y de cuánto es el gradiente eléctrico? Era 80 o así, ¿no? 80 con respecto a la perilinfa, pero la célula ciliada tiene como menos 70 de potencial de membrana en reposo. O sea que es 150 milivoltios de diferencia. Es decir, el potencial endococlear es 80 milivoltios más positivo que un líquido extracelular normal, como en este caso sería la perilinfa. Pero cuando comparamos la endolinfa, que está cargada positivamente, con el interior de la célula ciliada, que está cargada negativamente y es menos 70 más negativa comparado con la perilinfa que está en los compartimentos vestibulares, el timpánico o el vestibular, entonces tenemos que la diferencia de gradiente en estos esterocilios, que son los únicos que se bañan en la endolinfa, es de 150, porque es sumar más 80 a los menos 70. Todo eso hace que el potasio, que normalmente en todas las células nerviosas siempre lo que hace es salir, porque está más concentrado dentro que fuera, en este caso entra y produce, cuando se abre mucho el canal TRPA1, una corriente de potasio hacia adentro que despolariza. Cuando se cierra, deja de entrar y por eso, si deja de entrar menos que el que tenía en reposo, se hiperpolariza. Entonces aquí tenemos la transducción, donde en una dirección, que es cuando se mueven en dirección al esterocilio más largo, se despolariza porque entra potasio. Si se mueve en la dirección opuesta, se hiperpolariza. Fijaros que una cosa que este diagrama tiene de bueno es que, para que veáis que luego que la hiperpolarización es mucho menor que la despolarización, te dice que la open probability es del 10% en reposo. Es decir, que la posibilidad de que se abra es del 90%. Tenemos que puede pasar del 10%, que es la apertura que tiene, son un 10%, al 100% si se abre del todo. Y si se cierra del todo será el 0. Con lo cual tiene muchas más capacidades de que se abra mucho y solo muy pocas para que se cierre. Por eso veremos que el potencial de receptor, cuando se miden los movimientos de los esterocilios, la despolarización va a ser mayor que la hiperpolarización. Aquí tenemos, además, cómo se relaciona esto con la neurotransmisión. Las células ciliadas son mecanorreceptores que no son neuronas. Como no son neuronas, no tienen potenciales de acción y lo que hacen es tener una conexión sináptica con la primera neurona, que en este caso es el nervio estatoacústico, que es el nervio que lleva la información del oído y del sistema vestibular, es el octavo par craneal. Bien, pues estas células del nervio estatoacústico son bipolares. Tienen el soma en el modiolo y extienden una parte del axón a hacer contacto sináptico con las células ciliadas y la otra parte del axón se dirige al tronco del encéfalo. Pues bien, en condiciones de reposo, puesto que está entrando algo de potasio, liberan un poco de neurotransmisor, con lo cual en condiciones de reposo disparan potenciales de acción. Cuando se mueve el esterocilio a la derecha, se despolariza y se libera más neurotransmisor, con lo cual disparan los potenciales de acción a mayor frecuencia. Cuando se mueve a la izquierda, se libera menos neurotransmisor, con lo cual disminuye la frecuencia.
¿Qué neurotransmisor se libera? Hasta ahora casi todo el mundo, yo no sé si es conocimiento seguro o dan por seguro de que es glutamato. No sé si es seguro o es una suposición, pero en los libros cuando hablan de algún neurotransmisor dicen que probablemente es el glutamato. Siguiente cosa que vemos ahí. En los esterocilios, en este dibujo y en algún otro que os pongo, porque me parecen imágenes que tienen información interesante, pero desde el punto de vista gráfico no es real. Porque los esterocilios no se mueven así como si fuera la hierba con el viento, sino que los esterocilios son estructuras muy rígidas, como bastones, rellenos de filamentos de actina, y el único sitio donde se mueve es en su conexión con la parte superior apical de la célula ciliada, con lo cual se mueven rectos, no eso que veis aquí. Hay algunas de las imágenes que están bien puestas, esta es una de las que están mal. De modo que el movimiento de los esterocilios no es que se doblan, no, se mueven rectos como si fueran bastones porque son muy rígidos, son estructuras rígidas. Miden como 500 nanómetros y son estructuras rígidas que se mueven todos ellos como si moviéramos un bastón o un paraguas. ¿Y cómo se produce exactamente la transducción? Pues la transducción se produce, aquí tenemos tres momentos, la zona central es el modiolo, aquí están los bastones de Corti, la fila de células ciliadas internas y de células ciliadas externas. Hemos dicho que las células ciliadas externas son las que están unidas a la membrana tectorial. Pues bien, a ver aquellas dos. Si queréis que por vosotras corte la clase, a la siguiente, que seáis vosotras otras, corto. Bien, cuando las células ciliadas que están unidas a la membrana tectorial se mueve la membrana basal hacia arriba, debido a que el eje de giro de la membrana basal es este punto y el eje de giro de la membrana tectorial es este, el movimiento, cuando se mueve la endolinfa y mueve la membrana basal, va a ser distinto para la membrana basal que para la membrana tectorial, porque el eje de giro es distinto, es este punto naranja y este. Eso es lo que ocasiona que cuando sube la membrana basal, los esterocilios de las células ciliadas externas que están agarrados a la membrana tectorial, sumergidos en ella, se van a inclinar hacia afuera, provocando una despolarización porque hacia afuera es donde tenemos el esterocilio más alto, de modo que se están moviendo, inclinando del corto al largo, con lo cual lo que tenemos es despolarización. Y es porque está subiendo la membrana basilar y al subir, como el eje de giro es distinto, los cilios que están unidos por el soma, la membrana basal, y por los esterocilios a la membrana tectorial, sufren un movimiento, un cizallamiento, de modo que uno le lleva en un sentido y el otro, uno le lleva hacia adentro y el otro hacia afuera, y eso hace que al final se inclinen. Y solo lo hacen los esterocilios de las células ciliadas externas. ¿Por qué también transducen las internas? Porque, según se piensa, el movimiento de los esterocilios de las externas en esa dirección va a provocar un movimiento de la endolinfa que hace que las internas sigan el mismo movimiento que las externas. Cuando ocurre lo contrario, que baja la membrana basilar, entonces el movimiento va a ser el revés. El esterocilio más alto se mueve hacia el bajo, porque ya veis que ya podéis ver incluso cómo el movimiento de la basilar es mucho más amplio que el de la tectorial, y eso es lo que está haciendo que tiremos de los esterocilios. En este caso, lo que se está produciendo es una hiperpolarización. De modo que, según se muevan los esterocilios, despolariza el potencial de membrana de la célula ciliada, si es hacia el esterocilio más alto, se hiperpolariza si es al más bajo. Todo aquello es debido a que existen los ligamentos, que son los tip link, que unen las tapaderas de los canales, de modo que cuando se mueven en un sentido, tiran de la tapadera, se abre más el canal, tiene más conductancia. Conductancia significa que tiene menos resistencia al paso de potasio, permite que pasen más iones de potasio. Si pasa más potasio, más se despolariza. Cuando se mueve al revés, la tapadera se va cerrando, va entrando menos potasio, entra menos que en condiciones de reposo y entonces se hiperpolariza. Entonces, ya tenemos el mecanorreceptor que está transduciendo un movimiento mecánico a un cambio de potencial de membrana, que es un potencial de receptor que está transduciendo la onda de presión en voltaje. Y ese voltaje es más despolarización, más hiperpolarización, más liberación de neurotransmisor, menos.
y la primera fibra aferente, que es la neurona estatoacústica, que en condiciones de reposo dispara potenciales de acción, dispara más cuando se despolariza y menos cuando se hiperpolariza, de modo que está codificando de este modo que hay una onda de presión sonora que está activando a esta célula ciliada en concreto. ¿De acuerdo? Esto va más de lo mismo, y aquí tenemos una cosa para que nos hagamos una idea de cuánto se mueve. Todos los gráficos, y ahí ya no es uno ni dos, todos los gráficos que se expresan, mejor dicho, se muestran en los libros y os muestro yo aquí, lo que muestran no es cierto, porque el movimiento de los estereocilios es de lo más discreto. Lo que pasa que dependiendo del libro viene una cifra distinta, aunque citan siempre al mismo autor. Entonces tenemos, según el BEAR, el movimiento máximo de un estereocilio dice que son 20 nanómetros, que es lo que pone esta figura que está sacada del BEAR. De modo que la intensidad sonora más alta que mueva los estereocilios específicos, porque están en la zona de la membrana basilar que más se mueve con ese sonido, según BEAR dice, y cita también, siempre citan a Haspert, que es el que registró siempre las células ciliadas. Bien, dice que son 20 nanómetros. Cuando escribe Haspert en el Candle, en el último, en el que acaba de publicarse actualmente, esta misma información, él dice que lo máximo son 200, aunque a 100 nanómetros ya tiene el 90%. Bien, pero es que cuando os vais al Purbes, citando también a Haspert, pone casi 2000 nanómetros, lo cual es alucinante. Yo, por más que intento enterarme por qué cada uno pone una cosa, no sé por qué. Probablemente las células ciliadas sean de animales distintos, entonces están citando trabajos distintos. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que, como se han estudiado al tiempo las células ciliadas del oído y las células ciliadas del sistema vestibular, pues a lo mejor la saturación sea distinta. En cualquier caso, es poquísimo. Estamos hablando de nanómetros, que es la milésima de la micra. Es el metro elevado a 10 al menos 9. Y en cualquier caso es increíble que con tan poco movimiento podamos oír. Pero eso es cuando el sonido es muy fuerte, que ya decimos que lo máximo que dice Haspert son 200 nanómetros, que es con el que yo me quedo, que debe ser el más real. Pero es que dicen que movimientos de 0,3 nanómetros, es decir, el diámetro de la molécula del oro, es capaz de transducir sonidos bajos. Es decir, que los movimientos son tan míseros que si de verdad los intentáramos pintar, que no sé si podríamos, considerando que tiene 500 nanómetros el grosor de un estereocilio, el que se mueva 0,3 nanómetros es imperceptible, es que no lo puedes pintar. Incluso 20 nanómetros es difícil de pintar o que el ojo, con nuestra agudeza visual, lo veamos. Pues bien, cuando se mueven así, produciendo despolarizaciones y hiperpolarizaciones, porque aquí tenemos el voltaje y aquí el desplazamiento en nanómetros, lo que consigues es que cuando la onda de presión provoca un movimiento que despolariza, va a ir la onda de presión a la misma frecuencia que la frecuencia del sonido. Es decir, que eso en un principio, los investigadores, yo creo que hasta lo he dado en alguna clase hace años, pensaban que de ese modo se codificaba la información de qué frecuencia tenía el sonido. Se pensaba que en parte la codificación. Eso se pensó en un tiempo, luego se dejó de decir y ahora hoy en día veremos que en parte sí que codifica para sonidos de baja frecuencia. Pues bien, tenemos que la onda de presión puede, para sonidos de baja frecuencia, acompañar a la despolarización e hiperpolarización que se produce con el potencial del receptor. Para nada tiene que ser exactamente igual, que cuando la onda tiene mucha presión aquí sea despolarizante. Eso no es verdad, es que tiene la misma fase. Aquí lo han pintado así porque es más mono, pero no tiene que coincidir, desde que la onda de presión incide hasta que se transduce pasa un tiempo y es difícil que eso coincida. Bien, en el tiempo, seguro que no coincide porque hay una latencia, un tiempo entre medias. Bien, pero cuando por fin se registraron los potenciales del receptor, que fue Haspert, ya os he dicho que él es el que consiguió hacer el registro, encontró que estos potenciales del receptor, aquí durante todo este tiempo está la onda sonora y vemos que para sonidos de 300, 500, 200, espera, esto es 700, 300, 500, 700, 900, 1000 y hasta casi 2000, la frecuencia de la onda sonora queda reflejada en la frecuencia de
el potencial de receptor, es decir, que tiene la misma fase que el sonido. Pero cuando llegamos por encima de 2000 hercios, no puede la célula ciliada seguir las despolarizaciones y hiperpolarizaciones de la frecuencia del sonido. Y entonces el potencial de receptor es un potencial despolarizante. Con lo cual, en ese caso es imposible que siga la frecuencia del sonido. De todos modos, aunque pudiera el potencial del receptor, que no puede, es complejo para vosotros explicaros por qué, pero es debido a las propiedades físicas de la membrana, nunca podría tampoco un potencial de acción seguir la frecuencia, porque daros cuenta que lo máximo que dispara un potencial de acción es como 1500 hercios, o sea que es imposible que llegue a los 20.000, porque la duración de un potencial de acción es 1 milisegundo. Entonces, con duraciones muy pequeñitas, que de hecho todos los potenciales de acción de las fibras auditivas tienen la cosa de que son muy estrechos y además son muy rápidos, suben y bajan muy rápido. La razón de por qué son así son porque son fundamentales que sean muy estrechos para que podamos codificar de dónde vienen los sonidos, que luego estudiaremos eso. Con lo cual es muy importante que sean muy estrechos y muy finos, con lo cual pueden codificar a lo mejor hasta 1000 y algo, pero nunca 3000 hercios. Bien, vamos a ir ahora a las aferentes. Tenemos que las células ciliadas, hemos dicho antes, hacen contacto sináptico en la parte basal de las mismas con el octavo par craneal o nervio acústico, con la primera neurona de ese nervio que cuando va a sinaptar con las células ciliadas internas y externas. Pero lo que se encontraron los investigadores cuando vieron esto fue una cosa increíble, porque si tenemos 3.500 células ciliadas internas y aproximadamente 15.000 o 20.000 células ciliadas externas, lo alucinante es que el 95% de las fibras aferentes del nervio estatoacústico hacen contacto sináptico con las internas. De modo que además cada una de ellas solo hace contacto sináptico con una célula ciliada. Es decir, que cada célula ciliada manda a 10 aferentes su información y no la manda a otras. En cambio, las células ciliadas externas solo están inervadas por el 5% del resto de los axones y normalmente un axón inerva a varias. Fijaros que los axones son de 30 a 50.000. Entonces el reparto, en este caso, es de lo más raro. Parece que quien realmente va a codificar la información sonora son las células ciliadas, las aferentes que hacen contacto sináptico con las células ciliadas internas. Pero lo más raro de todo esto es que cuando se vieron enfermos con lesión en célula ciliada externa, se encontró que estaban prácticamente sordos. Sobre ellos hay información de un problema tóxico que surgió en los 50 con unos nuevos medicamentos, entre ellos estaba la terramicina y otros, que cuando fueron utilizados a dosis altas para niños que tenían otitis, esos medicamentos son muy tóxicos, ya veréis en la animación del sistema auditivo, son capaces de entrar por los canales TRPA1 y matar a las células ciliadas. Entonces, ¿qué sucedía? Que estos niños morían sus células ciliadas externas, que sufrían más que las internas y quedaban prácticamente sordos, lo cual no se entendía cuando la mayor parte de la información está saliendo de la célula ciliada interna. ¿Qué pinta la célula ciliada externa? ¿Por qué es tan importante que cuando se lesiona provoca sordera? ¿Y por qué, por otra parte, lleva tan poca información sonora? Porque solo lleva el 5% de las aferentes, de las neuronas aferentes llevan información. Ahora os lo digo, una cosa importante que tenéis que tener en cuenta luego, porque volveré sobre ello, es el hecho de que cada célula ciliada interna tiene tantas aferentes, porque puede, eso no se sabe de cierto, pero se sospecha que a lo mejor algunas de ellas se especialicen en codificar intensidad y otras se especialicen en codificar la frecuencia del sonido. Tenerlo en mente para cuando lleguemos a ese punto. Bien, ¿qué tiene de importancia las células ciliadas externas? Pues había comprobado que en la cóclea, además de transducir, analizar e informar de las ondas de presión, tiene capacidad de amplificar el sonido, pero no sabían cómo. Y entonces, luego, estudiando las células ciliadas externas, encontraron que las células ciliadas externas tienen la capacidad de amplificar la onda de presión, la onda de presión no la amplifican, pero sí amplifican la transducción de la misma, ¿de acuerdo?
¿Cómo lo hacen? Pues lo hacen de un modo porque estas células en las paredes laterales, tenemos arriba hasta la apical los estereocilios, abajo la basal donde es la sinapsis, pues bien, las paredes laterales de las células ciliadas externas solo, hay una proteína que la llamaron prestina, que viene de presto, rápido, musicalmente hablando, y esta proteína prestina es una proteína con propiedades motrices, de modo que cuando se despolariza la célula, la proteína cambia su conformación y se contrae, de modo que como si fuera un acordeón, se disminuye la longitud de la célula ciliada externa. Cuando se hiperpolariza, la célula ciliada externa aumenta su longitud, de modo que tenemos que como si fuera una célula muscular, pero sin ser muscular, sin utilizar ATP, es sencillamente la energía le viene del cambio de voltaje. Esta proteína es una proteína motora que con la despolarización se contrae y contrae por tanto a toda la célula ciliada externa y cuando se hiperpolariza se alarga. ¿Y qué significa esto para la transducción? Pues fijaros, cuando se produce que la membrana basilar sube, en condiciones de que no haya activación de las externas, sube esto, pero si a las externas por la despolarización se encogen, como están unidas a la membrana basilar por las células de sostén, tiran de la membrana basilar para arriba y provocan que la transducción sea mayor. Están haciendo que el movimiento de la membrana basilar sea mayor y la deflexión de los cilios, por tanto, va a ser mayor. Cuando se hiperpolariza, se alargan y entonces lo que hacen es empujar a la membrana basilar para abajo, haciendo que la transducción de la célula ciliada en movimiento sea mayor. De modo que se piensa, aquí esto está sacado del Biard, que cuando se despolariza y se contrae y está acercando la parte apical de la membrana a la membrana basilar, se puede deformar de este modo la membrana basilar. Cuando antagonizamos o inactivamos a la prestina por esta sustancia que es la furosemina, que es capaz de inactivar a la prestina, entonces el movimiento de la membrana basilar es mucho menor porque no se está amplificando el sonido. De modo que las células ciliadas externas, una de las funciones más importantes de la misma es amplificar la onda sonora. Y, por tanto, tiene sentido que estas células, si son capaces de amplificar, tengan que estar gobernadas por el sistema nervioso central. Y efectivamente le llegan conexiones eferentes que salen del tronco del encéfalo hacia las células ciliadas externas que controlan que la amplificación sea mayor o menor dependiendo el control del sistema nervioso. Es decir, cuando viene un sonido muy fuerte, pues disminuirá la amplificación, igual que no lo conté, pero en oído medio hay unos músculos que también hacen que disminuya el movimiento de los huesecillos para atenuar la onda sonora. Cuando queremos prestar mucha atención a algo, se supone que facilitará la amplificación. Aquí tenemos un dibujo, olvidaros del resto. Esta es una célula ciliada interna, esta es una célula ciliada externa y la prestina, que estaría en las paredes laterales, va a ser la que se encoge o se alarga dependiendo del voltaje. Ahora vamos a las vías auditivas. ¿Hasta aquí está todo entendido? ¿Hay alguna pregunta? Bien, de modo que una vez que se ha traducido la información en las células ciliadas, estas hacen conexión con la fibra aferente primaria, que es la primera neurona del estrato acústico, la cual conecta, tiene los somas en el modiolo y de allí es el ganglio espiral donde están los somas, manda sus axones a hacer contacto sináptico con los núcleos cocleares dorsal y ventral que se encuentran a nivel del bulbo. Y en los núcleos cocleares todavía, al igual que lo son las neuronas del estrato acústico, la información todavía viene de un oído, con lo cual podemos decir que la información es monoauricular o monoaural, porque vamos a ver que a partir de ahora todo el resto de las neuronas de la vía auditiva van a recibir información de los dos oídos. ¿Por qué es así? Porque la información de los dos oídos va a ser fundamental para que localicemos el sonido.
Por tanto, es importante que desde los primeros estadios las neuronas que procesan la información auditiva reciban información del oído izquierdo y del oído derecho para poder procesarla y localizar el sonido en el espacio. Fijaros que decíamos el primer día de clase que el sujeto puede localizar el sonido y producir un reflejo de movimiento de cabeza en dirección al sonido, y lo hace ya en tronco. Para eso necesitamos que haya neuronas biauriculares en tronco. Pues bien, esta primera, esta es la primera, aquí teníamos la segunda, que es la neurona de la cóclea dorsal y ventral, van a hacer conexiones sinápticas en el complejo olivar superior, que está también a nivel de bulbo, con el complejo olivar superior derecho e izquierdo, de modo que ambos complejos van a recibir información de las dos cócleas, de la ipsilateral y de la contralateral, de modo que ya a nivel de la oliva superior tenemos neuronas biauriculares, y de hecho en estas neuronas es donde se han hecho mayor número de estudios sobre la localización de los sonidos en el espacio, y la parte final del tema, que es sobre localización de sonidos en el espacio a nivel horizontal, veremos que estas neuronas de la oliva son fundamentales para los reflejos en los cuales movemos la cabeza en dirección al sonido. Se producen a nivel de estas neuronas que localizan el sonido gracias a ser biauriculares. El siguiente estadio es la información de la oliva superior, se dirige al colículo inferior. Las vías auditivas son muy complejas, hay muchas más conexiones de las que están ahí pintadas. Lo que pasa que yo os he puesto un ejemplo de las más importantes, porque en muchos casos puede ir directo sin pasar por la oliva hacia el colículo, pero la más importante, en definitiva, es la que yo estoy refiriéndome. En el colículo inferior se procesa la información, es también vía oral, y mucha información del colículo inferior se dirige al colículo superior, que, si recordáis, tenía información visual auditiva, para que se haga la integración de localizar un objeto por estímulos sonoros y por estímulos visuales, de modo que hay conexión entre los dos colículos, como son vecinos, de modo que la información auditiva del colículo inferior se la manda, mucha de ella, también al colículo superior, y de ahí se dirige al núcleo geniculado medial del tálamo, que también la información sigue siendo, por supuesto, vía oral, y de allí ya se dirige a la corteza auditiva, que son las áreas 41 y 42 de Brodmann. Toda la información que sale de las células ciliadas, que como sabéis están todas ellas colocadas en distintas zonas de la membrana basilar, con lo cual tienen tonotopía. Esta tonotopía, una cosa es verdad que me he olvidado, es debido, como sabéis, a los aspectos mecánicos de resonancia mecánica de la membrana basilar. Hoy en día sabemos que es más que eso. Cuando se han estudiado la morfología de las células ciliadas de la membrana basilar y se ha comparado una célula ciliada que se sitúa a nivel de la base con una célula ciliada que se sitúa en el ápex, se ha encontrado que no son iguales, sino que la célula ciliada de la base es de menor tamaño, los estereocilios son más cortos y son mucho más rígidos. En cambio, la célula ciliada que está en el ápex va a ser el doble de tamaño, va a tener los estereocilios mucho más largos y mucho más flexibles, con lo cual la resonancia mecánica de la membrana basilar podemos decir que se extiende también para las propias células ciliadas. Es decir, que el que sintonicen mejor con una frecuencia de sonido no solo es, y por supuesto es muy importante, la diferente estructura de la membrana basilar, sino que además interviene o ayuda también la diferente estructura de la célula ciliada que se encuentra ahí localizada. Pues bien, la información, como es lógico, sale de la membrana basilar tonotópicamente organizada, porque lo que sale de la zona de la base va a codificar frecuencia de sonido alto, la que sale de la zona del ápex lleva codificación de los sonidos bajos. Cuando llega a la cóclea, tenemos que también existe tonotopía a lo largo de la cóclea, igual que lo existe por todo el nervio auditivo. Y cuando nos dirigimos, por ejemplo, al colículo inferior, vemos que a lo largo de todo el colículo inferior existe tonotopía. Si recordáis que en el colículo superior existía claramente retinotopía. Aquí lo que existe es tonotopía.
¿Y por qué es todo esto? Porque así como los campos receptivos del sistema visual están organizados espacialmente según donde incide la luz en la distinta zona de la retina, los campos receptivos de las células ciliadas y de las neuronas, célula ciliada no tiene campo receptivo, de las neuronas de la vía auditiva están organizadas tonotópicamente. ¿Y cómo se estudian estos campos receptivos? Pues aquí lo que vamos a hacer es que registramos la neurona. Si a la visual lo que hacíamos era incidir luz en distintas zonas de la retina, aquí lo que vamos a hacer es que sonidos de distinta frecuencia estimulen el órgano de Corti de la neurona que forma parte de la vía auditiva que nosotros estamos registrando. Cuando lo hacemos esto a distintas intensidades de sonido y con distintas frecuencias, podemos ver que esta neurona, esta raya de aquí, marca la intensidad umbral. Es decir, que para frecuencias de 0,5 la intensidad umbral es como de 80 a 90 decibelios, para intensidades de 1 kilohercio, estos serían 500 hercios, esto sería 1000 hercios, porque estamos que estos son kilohercios, sería ya como de 60 decibelios, y para 2 kilohercios o 2000 hercios la intensidad que precisamos para que cambie su frecuencia de descarga es de 15 decibelios. Pero cuando va aumentando la frecuencia del sonido, también va aumentando el umbral para percibirlo. De este modo, los investigadores pueden dibujar lo que llaman una curva de sintonía. Y esta curva de sintonía es la que nos informa sobre la frecuencia característica que tiene esa neurona, qué frecuencia de sonido a la cual es más sensible. En este caso es a 2 kilohercios. De modo que toda esta parte de arriba he intentado pintarla de otro color y, bueno, también es que lo he hecho a última hora y no he sido capaz, no sé cómo con PowerPoint colorear esta zona de encima. Vosotros lo podéis colorear si sois más listos que yo. Si coloreáis todo esto es el campo receptivo para esa neurona, porque significa que para estas frecuencias, a estas intensidades, la neurona va a responder. Y podríamos decir que lo más específico o su frecuencia característica es para 2 kilohercios. Y así podíamos ver que cada neurona va a ser específica para una frecuencia determinada y va a llevar, por tanto, información sobre frecuencias características. Entonces, antes de llegar a la codificación de la frecuencia, vamos a hablar de la codificación de la intensidad. ¿Cómo se codifica la intensidad del sonido? A ver, que vamos bien de tiempo, a ver si alguien quién quiere subir la nota y me lo dice. Codificación de intensidad de sonido, ¿cómo se hace? No hay nadie. ¿Cómo se codifica la intensidad?